Perfecto, creo que ya nos encontramos en vivo. Ahora sí, estamos todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Otro Perro con ese Hueso. Primero que mandar un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y a todas las personas que siempre están al tanto de las conversaciones, de las actividades de la página, ¿no? Y aquellos que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Ginette y el día de hoy voy a estar como moderadora con nuestros invitados acá presentes, ¿no? El virus no discrimina, nosotros sí. Es el tema de hoy. Como siempre, como es usual en la página, contamos con invitados de primera, a quienes les doy una muy cordial bienvenida. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, voy a dejar que ustedes se presenten hacia el público para que los conozcan un poquito antes de empezar. Vamos contigo, Guada. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer inicialmente a ti, a Javier, a todo el colectivo de la pública por esta invitación y felicitarlos además por este espacio tan necesario de discusión plural y de debate que vienen organizando desde hace algún tiempo. Bueno, yo soy investigadora social, docente y columnista. Eso es básicamente a lo que me dedico. Y la verdad es que, como les comentaba ayer a ustedes, me siento muy orgullosa de poder vivir del conocimiento, pero además esa experiencia que tengo me permite además poder contribuir al desarrollo social a partir justamente de la producción y del debate del conocimiento. Entonces, esa es la razón por la cual básicamente hago lo que hago. Súper, Guada, muchas gracias. Vamos contigo, Cris. Muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando ahí en el Facebook de A Otro Perro con ese Hueso. Agradecidísima de la invitación. Espero que sea un debate y un conversatorio profundo, lindo, placentero, sobre todo en este contexto de pandemia y en este contexto de cuarentena en la que necesitamos conectarnos de alguna manera, y qué bueno que sea con el diálogo. Yo soy marica marginal, activista de la disidencia sexual e integrante de la colectiva La Pesada Subversiva. Muchas gracias. Súper, Cris, gracias. Vamos contigo, Will. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo por la transmisión. Un agradecimiento por la invitación a la pública, al proyecto, a Javier, a Ginette, por la invitación. Bueno, así de manera muy resumida, yo soy ciberactivista, sobre todo en temas indígenas, indianismo, catarismo. Actualmente soy parte del grupo Hicha, es un grupo alternativo, sobre todo en la producción de conocimiento, producción de crítica a partir de lo que vamos reflexionando día a día, ¿no? En lo que respecta a mí, estoy más vinculado por mi formación a ingeniería en sistemas y a la sociología, y es ese vínculo que tengo, sobre todo con el compromiso social, sobre todo al sector del cual vengo, y sobre todo con un proyecto de darnos voz a nosotros mismos, y eso es lo que hacemos con Hicha, ¿no? Súper, Will, muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, espero que la charla sea de provecho no solo para nosotros, para mí en lo personal, sino para todos los que nos están viendo. Bueno, empezaremos entonces ahora. El virus no discrimina, nosotros sí. Es evidente que como tal los microorganismos no pueden discriminar, al menos no en un sentido social, ¿no? Pero la presencia de discriminación, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, es latente, ha existido, existe y es real. Este tipo de violencia, porque es un tipo de violencia, se caracteriza por un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos, consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados, ¿no? Hay que tener en cuenta que este trato diferencial no solo se da por la raza, sino que también por las ideologías, tu cultura, tu edad, tu sexo, tu etnia, por la religión
con la que te identificas y por tu orientación sexual, ¿no? El día de hoy nuestros panelistas van a estar tocando estos temas en nuestro contexto boliviano. Bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica para que puedan proceder con sus preguntas. Me dirijo al público en este momento. Cada panelista va a tener 10 minutos en el que va a hablar sobre su ponencia y bueno, vamos a tener al finalizar de los 30 minutos, 15 minutos para responder sus preguntas y para que haya este diálogo entre los panelistas y ustedes que son el público. Bueno, sin más preámbulo, empezaremos, por favor. Vamos contigo, Guava. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que están siguiendo esta transmisión. Saludar también a Wilmer y a Mariki Marginal por compartir este espacio conmigo de exposición y de discusión. Bien, yo voy a permitir leer un breve documento sobre la reflexión que he producido del tema que vamos a conversar hoy. El virus no discrimina, nosotros sí. Con ese título, el colectivo La Pública convocó un conversatorio sobre procesos de diferenciación y discriminación en la coyuntura particular del COVID, hoy, jueves 7 de mayo. Esta frase se relaciona con la reciente publicación del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que indica: cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para algunos grupos sociales que para otros, indica. En el contexto de la pandemia, con el pánico generalizado, la incertidumbre a flor de piel, el confinamiento obligado y el distanciamiento como nueva norma social, las relaciones entre sujetos tienen el riesgo a fragilizarse considerablemente. No obstante, como indica Sousa Santos, esta situación se origina antes de la llegada del virus. ¿Qué ocurre en el caso boliviano? ¿Cómo entender los procesos de diferenciación y discriminación en este territorio? Esta es una pregunta compleja que amerita un largo debate. Sin embargo, considero que hay 4 factores claves que explicarían la fragmentación del tejido social boliviano previa a la pandemia. La herencia colonial, la instrumentalización política de la diferencia, la debilitada noción de lo público y la consecuente falta de espacios de interacción plural. La categorización de los habitantes en función a su condición racial y étnica fue una de las consecuencias más perversas que las colonias europeas dejaron en América. La distancia entre el indígena y el blanco, el mestizo y el criollo y las distintas categorías establecidas han condicionado históricamente el entendimiento entre los habitantes de esta región. Bolivia no fue la excepción. Al contrario, esta distancia fue heredada generación tras generación. El proyecto de la República debió asumir una política de integración. No lo hizo. La Revolución del 52 trabajó una idea de nación para superar las brechas, pero tampoco logró concretar una visión integral y plural de los bolivianos. La supuesta revolución cultural del movimiento al socialismo más prometía una visión de una Bolivia inclusiva. Promesa incumplida. El MAS concluyó su estancia en el Palacio hace 6 meses. Un fin abrupto y hasta ahora incierto, pero con una certeza clara. Dejó a la ciudadanía enfrentada. Las pugnas se dieron en el plano discursivo, viral o en vivo, pero también se dieron enfrentamientos físicos, heridas en el personal de salud, jóvenes muertos. Esa Bolivia dividida y enfrentada era un retrato de la diferenciación colonial heredada, pero también fue el resultado de las estrategias de instrumentalización política a partir de esa diferencia. El anterior gobierno conocía las tensiones irresueltas producto de la diferenciación históricamente impuesta. Aprovechó la condición de diferenciados para profundizar la distancia entre los bolivianos. Así, ganaría seguidores que se sentían representados en la imagen de un líder carismático. Aquellos estarían prestos para defender, incluso con su propio cuerpo, también por un monto de dinero. Divide y vencerás, decía el príncipe de Maquiavelo. Principio que fue implementado por el gobierno de él. No fue exclusivo de ese periodo. Cabe recordar el uso del cuerpo indígena en la Guerra Federal en 1889 y en la Revolución Nacional de 1952. Pero la instrumentalización maciza de la diferencia fue quizás la más efectiva. Tuvieron 14 años de poder y 12 con los bolsillos llenos. A esto se suma el poco interés del Estado boliviano por fomentar la construcción de los públicos.
una destacable y preciada condición del Estado de Derecho, que representa la inclusión de la ciudadanía en su conjunto a través de políticas y acciones concretas. La salud, la educación, el arte son escenarios idóneos para ello. Hoy, basta un vistazo a los hospitales públicos en el contexto de la pandemia para evaluar cómo le ha ido a Bolivia al respecto. La pendiente construcción de espacios de servicio público inclusivo tiene como consecuencia, además, la carencia de esferas públicas y plurales de discusión sobre asuntos de interés colectivo. En consecuencia, la interacción entre la diferencia es limitada, por ende también nuestro entendimiento y la posibilidad de ver más allá de las categorías impuestas y las estrategias maquiavélicas. En síntesis, la diferencia se ha usado perversamente como recurso para generar distancia cuando debería ser tratada como una de las principales virtudes bolivianas. Es cierto, el contexto de la pandemia puede implicar un mayor alejamiento, pero también nos está forzando a reinventarnos como sujetos. A propósito de esto último, ¿seremos capaces de transformar nuestro relacionamiento? Y con esta pregunta cierro mi presentación y la dejo abierta para los otros expositores y para la gente que nos está siguiendo. Marica, Marica, ¿me escuchas? Así es. Perfecto, continuamos contigo. Bueno, muchísimas gracias por esa primera participación, querida Guadalupe. Estoy en absoluto de acuerdo y a ritmo con tus palabras. A mí me gustaría compartir en este momento con las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, decirles, invitarlos a la reflexión y al análisis crítico del sistema Estado-Nación, del sistema de ciudadanía, del sistema capitalista frente al desplome de la salud pública, compañeras, frente al desplome de aquello que nos dicen que es nuestro y que es nuestro derecho. Estamos frente al desplome de la salud pública por consecuencia de la privatización de la salud, de la privatización del privilegio a acceder a un hospital, acceder a la salud pública. Por eso el sistema de salud público de ningún país ha sido capaz de soportar una pandemia como esta. Dicho eso, los sujetos que se encuentran afectados por esta pandemia hacen una cola larguísima de opresión en el que me voy a concentrar quienes habitan el último lugar de esa cola, el último lugar de esa fila, que son las mujeres pobres, las maricas, las trans, las trabajadoras sexuales. Así como en los años 80 hemos visto la clasificación de los sujetos con el VIH, estamos viendo de nuevo otra recalificación de sujetos de opresión. La clasificación del anciano, la clasificación del portador de VIH, la clasificación del extranjero, un conjunto de sujetos que se ven afectados de manera directa por esta pandemia. Y quiero mencionar también, invitar a reflexionar sobre la política del encierro. El encierro no es la cuarentena precisamente, y el encierro no lo estamos viviendo recién desde el 18, si no me equivoco, de marzo, que se decreta la cuarentena. Existen cuarentenas históricas, existen encierros históricos. Hablemos del encierro del chico gay que tiene que ocultar su sexualidad ante la sociedad machista y heterosexista.
Hablemos del encierro de las mujeres que están sufriendo violencia ahora y que es una violencia que la venían ya sufriendo hace muchísimo en sus hogares. ¿A dónde vamos a ir cuando dicen, quédate en casa, pero si en casa es el lugar más peligroso para quedarme? ¿A dónde me voy a ir? La política del encierro de todas esas personas, de todos esos sujetos que han estado encerrados históricamente en un lugar de precariedad. Las trabajadoras sexuales, ¿dónde están? ¿En qué casa se van a quedar? ¿Qué les decimos a las trabajadoras sexuales en medio de esta pandemia? Quédate en casa. ¿Les decimos eso? Entonces yo invito a reflexionar sobre el encierro como una política nacional, como una política corporal que nos oprime, que nos violenta. Creo que también es interesante mencionar que las medidas del Estado están siendo hegemonizadas a partir de todas las taras, de todos los prejuicios, de todos los morbos del patriarcado. Se fortalece el sentido de familia heteronormativa. Se fortalece una utopía que no es real de salud y de inmunidad nacional, de inmunidad colectiva con la que nadie cuenta, compañeras. Se fortalece el espacio, el lugar y el rol bélico, corrupto, machista y pútridamente violento de la policía y de la fuerza militar, como los salvadores de la patria, como los salvadores de la ciudadanía. Ni los policías, ni los militares son una herramienta para esta pandemia. Necesitamos medidas sanitarias, necesitamos que se reparta la riqueza nacional, necesitamos con urgencia llegar a las poblaciones más populares con las ayudas y las colaboraciones del Estado. No necesitamos bala, no necesitamos tanquetas, no necesitamos helicópteros, ni iglesia católica ni evangélica bendiciendo en las calles. Necesitamos emergencia sanitaria, medidas sanitarias. Y por último, esta crisis no nos ha podido tocar vivirla de la peor manera que con un gobierno ilegítimo como el que tenemos ahora. Esta crisis no nos ha tocado vivir, no nos pudo tocar vivir de la peor manera que con un gobierno fanáticamente religioso, fanáticamente de derechas y fanáticamente contrahumanitario. Nos ha tocado vivir con la peor opción política de nuestra historia, una crisis como esta. Muchas gracias. Puntos muy interesantes de los que me gustaría hablar después, pero rescato tu propuesta a medidas sanitarias, la observación de las medidas que está tomando el Estado, que bueno, que vamos a conversar de ello dentro de poco. ¿Les parece? Sí, continuamos contigo, Will, por favor. Gracias. Sí, yo concuerdo con muchas cosas que mis contertulios han señalado. La verdad es una situación muy complicada, es una situación muy difícil para Bolivia, pero también para el mundo, porque yo creo que si hay algo generalizado que se ha construido en esta situación de la pandemia, es el miedo, ¿no? Es un miedo a una enfermedad nueva, por lo tanto es desconocida muchas cosas, sus consecuencias y cómo vaya modificándose esta enfermedad. Pero hay una característica y hay una situación particular en Bolivia, ¿no? Que a diferencia de muchos otros países, Bolivia ha estado viviendo un estado de miedo ya hace bastantes meses, desde el año pasado, una situación de miedo que se va extendiendo desde la crisis política de noviembre y octubre, en donde ha calado en la conciencia de muchas personas un pánico colectivo a consecuencia y sobre todo alimentado sobre una sobredosis de información
que se ha venido desarrollando sobre todo por las redes sociales y el Internet, sobre todo por, claro que sí, por cosas muy ciertas, pero también y sobre todo por información falsa, lo que hemos venido a denominar las famosas fake news, ¿no? Es por ello, por lo que yo veo un poco que en la crisis de noviembre, ante este miedo colectivo que se ha generalizado en el país, en distintas partes del país se ha construido distintas trincheras, barricadas ante la posible presencia de un enemigo, ese otro del cual deberíamos de defendernos. En el caso de La Paz, específicamente, se han construido incluso barricadas cada media cuadra, cientos y miles de barricadas para protegernos de ese enemigo. Hoy, en esta situación de esta pandemia, ese enemigo es invisible, es un virus, no lo podemos ver. Y hemos reemplazado las barricadas que hemos construido en esa crisis de noviembre por el autoconfinamiento. Ese es el escenario en el cual se desarrolla y llega la pandemia al país, un país altamente polarizado, como señalaba Guadalupe, un país que está sumamente politizado estos últimos meses por estas crisis políticas y sociales, pero también por un momento electoral, ¿no? Que lo venimos arrastrando bastantes años. Por supuesto que esta polarización en el país es de larga data, como señalan. En muchos casos tiene cimientos desde una herencia colonial y racista, y sin ir muy lejos, en un acontecimiento, digamos, de la anterior década, en ejemplo específico de la guerra del gas en el 2003, a partir de ese año, a 2005, a 2008, se va construyendo una idea, un relato de la media luna, por ejemplo, un país dividido entre Oriente y Occidente, donde uno podía encontrar relatos de ciertos grupos y ciertas élites que señalaban a los migrantes de Occidente como invasores en tierras de Oriente, ¿no? Aún este tipo de manifestaciones se pueden encontrar en este sentido. Recordemos en la tragedia que nos tocó vivir el año pasado, que fue muy duro para todos los bolivianos, en los incendios de la Chiquitanía, no faltaron voces en señalar a los migrantes andinos como los responsables de esta quema, omitiendo otros factores que pueden ser inclusive ampliamente mucho más importantes, como ser la ampliación de la frontera agrícola por parte de los agroempresarios. Por ejemplo, para señalar solo uno, hoy recordemos que este tipo de favores y beneficios desde el gobierno, desde el Estado, a un sector sumamente económicamente muy fuerte, como es la agroindustria, sigue siendo fortalecido. Recientemente se conoció acuerdos, beneficios impositivos, y no solamente ampliar la frontera agrícola, sino también implementar los transgénicos, ¿no? Hoy, fruto de esta pandemia, este tipo de ideologías, ideas regionalistas, nacionalistas, se ha visto sumamente vigorizada, ¿no? Reforzar las fronteras, interrumpir la circulación de las personas. Esto es lo que se está viviendo en el mundo. También lo estamos viviendo aquí en nuestro propio país, sin ir muy lejos. Recordemos nomás hace unas semanas atrás cómo fue la trágica peregrinación de nuestros connacionales bolivianos que migraron para mejores días a Chile y tuvieron la necesidad y la obligación de regresar al país, y estuvieron semanas parados en Pisiga sin poder ingresar a su propio país, y un gobierno que le dio bastantes largas y lo politizó hasta el punto que el tema se hizo un tema internacional y bilateral, ¿no? Este tipo de manifestaciones de discriminación que se han generado a partir de esta pandemia son diversas en múltiples sectores, pero yo en temporalidades tal vez lo podría dividir en tres. Tal vez esta primera etapa en la que he señalado que a partir del miedo a la pandemia, ese miedo inclusive que puede ser mucho más peligroso que el virus mismo, se está usando desde distintos gobiernos, no solamente bolivianos, sino en otros países, el contagio como una base para medidas excepcionales, donde se ha visto muchos casos de vulneración de derechos humanos, donde cada persona se la está identificando como un potencial portador, incluso desde algunos órganos del Estado se los estaría tomando inclusive como un terrorista en potencia, ¿no? Por eso no es raro
algo que se genere campañas de legitimar discursos autoritarios para probar, inclusive para aplaudir el abuso de poder. Por ejemplo, en el caso de nosotros, esto no es nuevo, lo hemos visto el año pasado con el caso de Sencata, cuando militares mataron a 11 personas e hirieron a más de 40, todos a bala, y en el cual el ministro, que aún está vigente, señalaba que no ha disparado ni una sola bala, pero a la vez justificaba estos hechos de violencia diciendo que los militares nos han salvado de gente terrorista que quería explotar la planta de Sencata. Señalar siempre una y las veces que sea necesaria que no hubo ninguna intención en ninguno de los sectores movilizados desde entonces de explotar ninguna planta. No, el gobierno nunca probó tales sentidos. Es más, no hay ninguna prueba audiovisual. Existieron pruebas audiovisuales más bien que demuestran lo contrario, ¿no? Un segundo ámbito tal vez donde se va desarrollando estos de discriminación a partir de esta pandemia es la cuarentena misma, sin duda, como lo ha señalado Cristian. Hay situaciones de confinamiento donde si bien todos, muchos, todas y todos nos hemos visto perjudicados, hay sectores mucho más vulnerables, sobre todo el sector informal que genera sus actividades económicas día a día. No es pues lo mismo vivir una cuarentena sin deudas, con estabilidad laboral, o tal vez tener con una solvencia económica, con un ahorro, a algunas personas que tal vez están comiéndose su capital día a día y se ven forzados en poder salir a la calle para poder generar algunos recursos económicos. Es precisamente que estos sectores que han venido desafiando a la pandemia estas últimas semanas, y se ha visto sobre todo una cierta incomprensión, no solamente del gobierno, sino también de otros sectores sociales hacia esta población. Desde su lógica por lo que se puede ver, por lo que un poco se ha ido viendo en distintos reportes, es como adaptarse a esta situación, asumir, diremos, que se va a vivir con el virus, porque estos sectores no dependen y no esperan mucho del Estado. En estos últimos días, en estas semanas, sobre todo, ha habido un relajamiento muy notorio en distintos barrios, en distintas zonas y ciudades sobre las cuarentenas, pero hay una especie de obsesión, yo diría de fijación con la ciudad del Alto, principalmente con sus ferias. Por ejemplo, hoy es jueves y siempre yo cuando prendo a tele todos los jueves, si quieren hacer una referencia de indisciplina, tienen que subir hacia la ciudad del Alto para hacer una ejemplificación de ello. Sin embargo, esta relajación de la cuarentena se puede ver en distintos barrios. Creo que a partir de esto también como que hay una fijación y hay como que una estigmatización de cierta población que no es que no entienda, no es que tenga, no solamente no pueda ser que tenga la suficiente información, sino que se ve forzado por su situación económica a ir y desafiar al propio virus. Un otro tercer ámbito, tal vez yo identificaría de discriminación, si hay muchos, es el tema sin duda de la educación. En estos tiempos de pandemia, sobre todo, se ha dicho que la educación va y debe de sufrir uno de los cambios más sustanciales. Se ha entendido que el virus tiene una alta capacidad de contagio y por ende este virus debe evitar aglomeraciones, es decir, que las clases presenciales no serían posibles en el mediano plazo y quién sabe hasta largo plazo. Se habla mucho en este tiempo de una educación virtual. El gobierno escuchaba al ministro Víctor Hugo Cárdenas, que ha prometido una serie de medidas que no han podido dar respuestas. La verdad, en lo personal yo lo dudo mucho, estructural, pero esta situación que tal vez nadie lo pensaba de la pandemia, que está cambiando y se dice que va a cambiar el mundo y nuestras vidas, nos ha permitido también a ver las realidades de nuestro país en términos sobre todo de diferencias y de discriminación en términos de acceso a la tecnología y a la calidad del acceso de tecnología. Por ejemplo, se repite mucho y se tiene la información que en Bolivia existen más de 10 millones de conexiones a Internet, pero no se dice que el 94% de esas conexiones son a través de un móvil, no son conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias solo representan un 4.8% de la cantidad de conexiones.
Eso quiere decir que ese acceso al Internet, esa posibilidad de poder acceder a una educación virtual, no es el mejor Internet que se tiene, el que se hace por medio de un móvil. Las clases virtuales son económicamente caras porque una persona que se conecta a través de un móvil tiene que estar comprando megas diarios, los cuales se hace sumamente moroso y caro. Pero aún así, yo lo digo por propia experiencia, muchos maestros han ido utilizando sus recursos como el WhatsApp para seguir sus labores tal vez educativas, con muchas limitaciones que se pueden evidenciar pedagógicas sobre todo y también técnicas. Es decir, mandar imágenes para que un alumno copie o resuma no es tal vez la mejor forma de desarrollar una educación virtual. No hay una interacción entre alumno y estudiante. Hay muchas personas, la verdad, que muchas instituciones incluso que recurren a esta relación de número de conexiones con usuarios de Internet. Esa es una cosa que también hay que y es necesario aclarar, lo cual nos puede llevar a imprecisiones, porque si hay más de 10 millones de conexiones, no, que eso no quiere decir que hay 10 millones de usuarios de Internet. Estas imprecisiones sobre todo se pueden notar mucho más en el área rural. Hay un dato muy interesante porque ese es el más cercano y tal vez quien tiene mayor cobertura, que es la encuesta Hogares del INE del 2018, que por ejemplo hace una pregunta si una persona utilizó en los últimos 3 meses el Internet, es decir, que podría ser un usuario de Internet, un internauta. Solo un 45.7% respondió afirmativamente, y si le vamos al plano del ámbito rural, un 80% de la población no es usuaria de Internet. Y eso tampoco es una cosa que tenga bastante diferencia, una cosa demasiado optimista en el área urbana. Solo un 53.10% es usuario de Internet. Esto es una cosa que nos debe de llamar, por supuesto, bastante la atención. Sumado a esto que también no hay los usos, no hay una educación digital en Bolivia. La mayoría está dedicado al ocio, sobre todo. Recientemente hubo una nota en Los Tiempos donde señalaba, en el periódico Los Tiempos, donde señalaba que ya no existen horarios picos. La cuarentena ha desarrollado como que la gente se conoce en todo momento, pero ese tráfico que se está incrementando en las distintas empresas, la verdad no necesariamente representa un uso tal vez que se pueda decir productivo, ¿no? En esa misma nota de Los Tiempos señalaba que el tráfico que se generaba en el ancho de banda de las empresas, un 33% era Facebook, un 13% WhatsApp, un 2% TikTok y un YouTube 16%, y el resto y así. Es decir, es una cosa que también se resalta y nos muestra las carencias que existen en el país, no solamente en brecha digital, en calidad de Internet, sino en una educación digital que genera también espacios de discriminación, ¿no? Mientras muchos colegios privados y universidades privadas hoy mantienen sus actividades académicas regulares vía virtual, gran parte del sector educativo lo está viendo muy difícil. Perfecto, muchas gracias, Will. Justo ya se había cumplido el tiempo. Información muy interesante la que nos das, y bueno, es un hecho, ¿no? Que la realidad por la que estamos atravesando hoy todos los bolivianos, bueno, y en general el mundo, van a resaltar mucho las carencias del país, tanto en educación como en salud, que creo que son los temas fundamentales, ¿no? Y el tema que ahora estamos tocando. Bueno, la gente, como han podido ver, ya ha ido comentando, pero sin embargo, los invito a ustedes a profundizar sobre el tema que ha tocado cada uno para que puedan interactuar entre ustedes, ¿no? Creo que ahora sí. Tu micrófono ya no está silenciado, Guada, por si acaso. Listo. Bien, yo quisiera recuperar 2 elementos que han mencionado los otros expositores y posteriormente aprovechar para responder una de las preguntas que se ha expresado de las personas que están siguiendo la transmisión. Primero, que hay 2 elementos que son importantes sistematizarlos y profundizarlos. El primero está relacionado con esto que presentaba Marisa Marginal de los otros encierros. ¿Sí? Es decir,
estamos viendo ahora una política necesaria, bueno, para algunos mucho más complicada que para otros en función de la cuarentena, pero también este es el reflejo de una limitación en relación a los encierros que han estado atravesando ciertas personas por la limitación de las posibilidades de expresarse libremente en función a sus distintas condiciones, ¿no? Y creo que este es un elemento bien interesante porque es parte de los debates que se han producido en el mundo. El otro día escuchaba una entrevista a Michel Viviorca, por ejemplo, en Francia, quien comentaba algo que también Wilmer cita, la dificultad de las personas que viven en la periferia en Francia, que también han sufrido este tipo de encierros, y él hablaba particularmente además de la población migrante, ¿no? En Francia, población comúnmente de origen africano y particularmente del norte de África. Entonces, ¿cómo lidiar? Y creo que esta sería otra pregunta para el debate y bueno, para el futuro, ¿cómo lidiar con este nuevo encierro físico, pero a partir de esos otros encierros, asumiendo que esos otros encierros implican una limitación de la capacidad de los sujetos para poderse expresar libremente, para poder ejercer su ciudadanía libremente? Entonces, creo que ahí hay un punto muy interesante. El segundo elemento que quisiera traer a colación es algo que Wilmer introduce, y es el factor particular en el caso boliviano del miedo. El miedo que por supuesto se ha incrementado en el contexto de la pandemia, pero que en el caso particular boliviano ya se había producido, y bueno, yo lo explico desde una instrumentalización política que se ha hecho justamente a partir del terror y del miedo construido en los días de noviembre pasado, ¿sí? Pero este miedo además se está viendo incrementado a partir de lo que hemos vivido el año pasado, en el contexto de la pandemia, pero además por una transversal que es este miedo al otro que explica Wilmer, sobre este miedo también que creo que a veces se tiende a producir sobre la diferencia. Y quiero insistir en la idea de que en lugar de que nosotros como ciudadanos y que el Estado y los líderes de ese Estado fortalezcan la visión de la diferencia como una virtud, y particularmente en el caso boliviano, se la utiliza más bien como un elemento para generar distancia y también como un elemento para generar ese miedo. Y creo que esos son dos elementos que son muy importantes enfatizarlos para poder seguir la discusión. Los otros encierros y el tema del miedo. Y quisiera aprovechar para responder a partir de ello dos preguntas que se reiteran entre las personas que nos están siguiendo sobre qué actor político actual en Bolivia es el, y ponen entre comillas, ideal para liderar la crisis sanitaria. Pregunta Gaby Velasco y Fabiana Miranda. Y yo creo que esa es una pregunta, y bueno, no sé qué pensarán los otros expositores después, pero yo creo que esa es una pregunta imposible de responder con certeza, porque este es un contexto sumamente complejo que le ha tocado vivir a todo el mundo, y creo que el término absolutista de todo el mundo no es exagerado, porque los distintos líderes de distintas ideologías, con distinto nivel de experiencia, con distinto grado de legitimidad, igual como mencionaba Mariqui Marginal, han tenido que lidiar con este contexto de distintas maneras. Sin embargo, para responder esa pregunta, creo que más bien habría que pensar no tanto en el quién podría asumir, sino qué acciones se podrían asumir para lidiar con este contexto complejo. Y ahí simplemente creo que, no quiero alargar la respuesta, pero creo que lo importante es pensar en las acciones inmediatas para responder, obviamente, a la demanda inmediata de la pandemia, pero también las acciones que permitan pensar el país en un mediano y largo plazo. Es decir, estas decisiones que se vayan asumiendo tienen que ser parte de una estrategia, tienen que ser parte de un plan, tienen que ser parte de una visión, porque este contexto nos está mostrando, como bien citaba Boaventura de Sousa Santos, y bien lo mencionaban tanto Wilmer como Mariqui Marginal, el reflejo de ciertas condiciones del pasado, pero también nos está permitiendo pensar un futuro a largo plazo.
Entonces, creo que más que pensar en el quién, hay que pensar primero en el qué y después en el cómo. Perfecto. Claro que sí puedes hablar, Marica. Tienes el micrófono activado. Adelante. Yo agradezco ese lanzado como dardos, digamos, de preguntas que hace Guadalupe. Muchísimas gracias. Creo que es una pregunta sumamente importante, urgente de responder. ¿Qué hacemos con esos encierros? ¿Cómo actuamos los diferentes sectores y sujetos que estamos integrados y que nos involucramos en esas causas, digamos, de las mujeres, de los feminismos, de las disidencias y las diversidades sexuales, del movimiento indígena, las mujeres en las comunidades, la discriminación sistémica, estructural que están viviendo y que se está recrudeciendo con esta pandemia, lo que está pasando en las comunidades, por lo poco que sé, por el poco acercamiento que tengo con algunas organizaciones de mujeres que trabajan con compañeras indígenas, es que se la está pasando profundamente mal. Hay hambre en esos espacios. ¿Qué podemos hacer con esos encierros? A mí, yo no sé si voy a poder responder la pregunta, pero me gustaría sumar un poco en esa línea. No sé si coinciden conmigo, Guadalupe querida, pero estamos viviendo a causa de este confinamiento, a causa de todas las medidas sanitarias, el estado de emergencia, el encierro, la cuarentena, el confinamiento, un retroceder histórico en lo poquito que se había podido dar un pasito, un milímetro de dignidad para las poblaciones vulnerables, el fortalecimiento del concepto de familia patriarcal, heterosexual, es un duro golpe para las diversidades sexuales. Va a ser un duro golpe. El fortalecimiento de la frontera, de la lógica limítrofe del Estado, del odio al extranjero, del odio al forastero, va a ser un duro golpe para la sociedad y para los derechos humanos. El retroceso en la lógica militar de la sociedad colonial. Esto no es solo un problema de Estado, yo lo sé. La sociedad boliviana es una sociedad profundamente de mentalidad militarista. El servicio militar obligatorio sigue siendo obligatorio en este país, ahora con mayor razón cuando acabemos la pandemia. Yo creo que vamos a tener que, para no alargarme, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos encierros? Vamos a tener que los movimientos sexuales, los movimientos de resistencia anticolonial, los movimientos por los derechos humanos en general, vamos a tener que lanzarnos a la creatividad, a reconfigurar nuestras formas de lucha, a reconfigurar nuestras nociones de lo comunitario, de lo público, de lo privado, de lo real y de lo virtual. Se nos espera un reto muy grande para eso, pero no nos vamos a perder el tiempo, no vamos a perder el tiempo en reflexionar eso, sino que también tenemos que pedir medidas al Estado y a quienes corresponda para que esos retrocesos no atenten de una manera mortífera a la sociedad, mortífera a estos sujetos. Por ejemplo, ¿por qué no hay una patrulla de policías, mujeres si quieren, o hombres, lo que sea, pero de la FELCB, para atender casos de violencia machista en los hogares? Los números que tanto se comparten por colectivos, por organizaciones y por la FELCB en las redes sociales no sirven, no atienden la llamada. La FELCB le lanza la pelota a otras autoridades, al 110, a la policía. La policía le lanza la pelota a la FELCB. ¿Qué es esto, compañeras? Algunos tratados internacionales, algunos documentos internacionales
han llamado al perdón, no sé cómo se llama, no se me viene a la cabeza, de algunos presos leves, de algunos criminales leves. ¿Pueden creer que eso están aprovechando los machistas, los violadores, los infanticidas, los feminicidas? Están aprovechando eso para querer salir de la cárcel. El caso La Manada en Santa Cruz, los criminales violadores queriendo salir de la cárcel en plena pandemia. ¿Qué es eso, compañeras? ¿Qué es eso, por favor? Hasta da vergüenza. Por otra parte, y con esto termino, rescato lo que dice Wilmer sobre la estigmatización y el prejuicio morboso sobre la ciudad del Alto y sobre todo lo que significa, digamos, lo popular. Creo que es una estrategia política y esto no se entienda que yo estoy aquí conspirando o entrando en una mirada paranoide de que todo es político. No, pero político en lo social, político en lo estructural, político como sistema, en ese sentido lo digo. Se está creando un conjunto de sujetos enemigos de la salud nacional, enemigos de la salubridad del país. ¿Quiénes son esos enemigos? La mujer que necesita salir a trabajar, que gana del día, las trabajadoras sexuales, que ya lo dije por qué, la gente que necesita salir a comprar o vender para alimentarse, el trabajador o la trabajadora del hogar, que eso es una cuestión de clase asquerosa, porque hay muchísimas trabajadoras del hogar o que están siendo despedidas o que están siendo obligadas a encerrarse con los patrones. Y otra cosa que produce y que va a producir una discriminación y un duro golpe para la economía de los bolsillos vacíos, de los bolsillos de los pobres y de las pobres, va a ser la actitud apestosa de la banca privada. El empresariado cruceño pidiendo créditos a la banca, pidiendo créditos al Estado. No se les puede, ellos están acostumbrados a no perder ni un centavo, mientras las poblaciones populares lo estamos perdiendo todo. Yo creo que hace falta, para no cerrar de una manera tan negativa, vamos a tener que construir otras formas de comunidad, otras formas de gestión de la vida, otras formas de gestión de lo público, de lo económico, y los feminismos, las diversidades sexuales, los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas. Vamos a tener que envilecer nuestras estrategias políticas contra el sistema capitalista, patriarcal, neoliberal y religioso. Súper, Marica, muchas gracias. Antes de continuar, primero que nada, quería mandar un saludo a Patricia, que nos están viendo ahorita desde Suiza, perdón. Un beso grande y saludos acá desde Bolivia. Bueno, sí, ¿no? Más que nada un llamado a la sociedad a participar de este cambio que va a ser necesario, ¿no? Que sea partícipe de todo lo que se está necesitando ahora, que es, bueno, esencial. Wilmer y Marica tienen una pregunta acá del público, se las voy a leer, dirigida especialmente a ustedes. Dice lo siguiente, ¿no? Quisiera saber qué piensa Wilmer y también Marica Marginal sobre lo que ha planteado Guadalupe. ¿En qué momento estamos respecto a la evolución de la tensión racial que existe producto de la colonia? ¿Qué significó Evo Morales en esa evolución y qué significa su caída? Will, ¿quisieras comenzar? Sí, claro. Bueno, existe una polarización, ya como la había mencionado, a partir de la crisis del 2000, 2003 principalmente, pero antes de este ciclo tal vez político que vivimos hasta el día de hoy, como que había una convivencia cómoda en el país, ¿no? Tal vez los 20 años de la democracia pactada, tal vez los anteriores
años de dictaduras militares, gobiernos intempestivos, muy cortos. Es a partir del año 2000 como que emerge un movimiento indígena muy fuerte con un discurso muy claro sobre cuestionamiento al Estado y su carácter colonial. Y es a partir de ello como que se va forjando también un proyecto político, ¿no? A respuesta de este movimiento y este proyecto político, creo que es también esta intención de enfatizar en lo regional y hablar de las autonomías en el país, hablar de la media luna y también construir discursos y relatos a partir de uno y del otro lado en fortalecer sus propios espacios, ¿no? Recordemos que esto de la polarización y la instrumentalización, ya sea de carácter étnico, regional, no solamente lo ha hecho el MAS, lo ha hecho también los bloques y los intereses, los grupos de poder regionales en el oriente principalmente, ¿no? Dice en qué momento estamos. La verdad, yo siento que desde el año 2016, principalmente después que se da el referéndum del 21 de febrero, vivimos en una situación muy intensa política, ¿no? Una situación política intensa que sobre todo se va desarrollando y manifestando en una guerra y una construcción de discursos racistas, xenófobos, homofóbicos y de odio a partir de espacios digitales, es decir, en las redes sociales, sobre todo en un espacio, en los espacios urbanos es donde en mayor usuarios hay de estas plataformas, ¿no? No por nada, desde el 2005 hasta el presente hay como 15 procesos electorales de carácter nacional, entre referéndums, elecciones municipales, elecciones nacionales, elecciones de constituyentes, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento político muy alto en el país y yo creo que el pico lo hemos visto el año pasado. Hay datos que se pueden extraer en donde la intensidad de interacción que tuvieron las distintas plataformas, medios de comunicación, nunca estuvo tan alto como el año pasado. Es decir, el momento político se lo vivió en este espacio, ¿no? Pero ¿qué es lo que se generaba? ¿Qué es lo que como dice la pregunta, qué significó, digamos, la caída qué significó Evo Morales en esa evolución? Siento, desde mi lectura, es como que cayó el gobierno, ¿no? Cayó el gobierno y yo creo que al caer el gobierno, la gente que se sintió, tal vez que propició su caída, se sintió como que derrotó a un proyecto político, pero creo que los resultados posteriores de la crisis, sobre todo de noviembre, nos mostraron que si bien tal vez un partido pudiera estar derrotado, hay todavía un proyecto, o tal vez hay una población que se sigue representando bajo un proyecto político. En el Alto, en noviembre, la gente no salió necesariamente porque estaba defendiendo a un partido o a un líder, ¿no? Sino que se sintió tal vez por todo este proceso de tensión, sobre todo de racismo que se veía en las calles, sumamente vulnerada y sobre todo, diríamos, conmovida porque se quemó un símbolo que lo sentía como suyo. Entonces, nos ha mostrado a partir también, en el mismo octubre y noviembre, nos ha mostrado que el país sigue polarizado. Es decir, no ha habido ese desenlace de un movimiento de que uno se sobreponga hacia otro. A diferencia del 2003, hemos vivido desde el 2003 al 2005 un proceso hegemónico, pero en cambio hoy en una situación es muy tensa. Ahorita es un país polarizado que ahorita todavía no se ha desarrollado un desenlace. Muy posiblemente las elecciones podrían generar algún tipo de claridad al respecto, ¿no? Es por eso que la caída como dice la pregunta, ¿qué significa su caída? Significa eso, tal vez es un partido político que a la carencia de otras alternativas puede ser que aún siga vigente. Lo malo en esta situación de la pandemia, como había mencionado, vivimos en una situación política muy intensa desde hace bastantes años, es que también se está politizando la crisis y la pandemia, ¿no? No solamente lo está politizando la gente que es opositora a este gobierno transitorio, sino que también el gobierno transitorio lo está politizando. El uso de datos, de la cantidad de no conocer con precisión la cantidad de pruebas que se hacen, las restricciones que se hacen a la misma, es decir, la forma en cómo se está desarrollando, tal vez como una forma de campaña, ya se ha visto inclusive
los escándalos sobre los vuelos y todas estas cosas, sigue generando tensión, sigue generando malestar, es decir, no es lo más propicio para el país, para desarrollar tal vez políticas públicas a mediano y corto plazo que tal vez son necesarias en este momento para responder a una situación de salud tan complicada como esta. Muchas gracias, Will. Espero, Camilo, que era el que había hecho la pregunta, hayamos respondido a tu pregunta. Debido al tiempo, perdón que los corte todo el tiempo, tenemos una hora para conversar de todas estas cosas. Quisiera cerrar con una última pregunta que nos está haciendo Elga Pataki, que puede ser un cierre, ¿no?, para toda esta conversación, para sacar algo productivo de esto. Bueno, y dice lo siguiente, ¿no? Voy a leer todo el comentario. Dice, creo que hay que entender a la pandemia como un proceso. Y como Guadalupe mencionó, se necesita tomar acciones. ¿Cuál creen que sería la mejor estrategia que debería tomar el gobierno transitorio para que se puedan establecer acciones inmediatas a mediano y largo plazo en el contexto del coronavirus? Antes de proceder con la respuesta, bueno, les pido que tomen en cuenta el tiempo. La respuesta sería ideal si la pudieran hacer los tres. Esto les daría básicamente 1 minuto a cada uno, por favor. Súper. ¿Quién quiere empezar? Ya, vamos contigo, Guada. Espera, tu micrófono está silenciado. ¿Lo puedes activar? Ahora sí. Bien. Bueno, para ser muy concreta, creo que la estrategia que el gobierno debería asumir, para mí debería tener 4 componentes fundamentales. El primero, y quiero hacer referencia a lo que decía Wilmer hace un momento, tiene que trabajar con bases de información, tiene que haber una recolección de información seria, profunda, sistematizada y además de acceso público, tanto en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, como en el ámbito social y en el ámbito económico. Entonces es fundamental implementar procesos de recolección de datos que permitan tener una mirada más certera del estado de situación en el cual se encuentra en el país, en todos estos pilares que he mencionado, ¿no? El de salud, el económico y también el social. Lo segundo es que creo que esta estrategia tendría que estar basada en distintas voces, en la pluralidad de la ciudadanía boliviana. Se deberían convocar a distintos sectores, a distintos actores, para que puedan contribuir desde su experiencia, desde su mirada y desde su proyección a una estrategia que pueda ser una estrategia país. El tercer elemento es que creo que habría que pensar en el para qué de la estrategia, y ese para qué tendría que tener un largo plazo, como había mencionado. Si bien tendría que tener acciones concretas en el corto y mediano plazo, debería permitirnos proyectar una visión común de país. Y el cuarto elemento es que el para qué tendría que referirse al bienestar social, al bienestar de la ciudadanía. Y aquí quisiera referirme a un término que Wilmer ha utilizado con frecuencia, a la construcción de lo público, a la construcción de estos espacios que realmente sean de servicio para la ciudadanía y para el bienestar social. Muchas gracias, Guada. Wilmer o Marica, ¿quisieran continuar? Tal vez yo. Sí, siga, por favor. Siga, Cristian. Bueno, yo creo que lo que ha puntualizado Guadalupe es muy importante escucharlo, es muy importante tenerlo en cuenta. Para no repetir, digamos, ese lineamiento, lo que me gustaría, sé que no se va a cumplir igual, pero me gustaría que haya un poquito, por lo menos, de ética en las autoridades, de ética a quienes les ha tocado gobernar en este país, en este contexto, en esta situación. Los movimientos de derecha, neoliberales, capitalistas, querían gobernar, pues que se la coman la torta entera, pues que se la coman el Estado y sus problemas entero. Yo creo que hay que abandonar la posición de que
es que el otro era igual, es que el otro gobierno tenía la culpa. A los que les ha tocado estar en este momento son a ellos. Así que se las van a tener que bancar todas las críticas, todos los dardos que la sociedad está exigiendo. Creo que tiene que haber una protección y una vigencia, se tiene que cuidar, el Estado tiene que cuidar la vigencia de los derechos humanos más fundamentales, que es la vida, que es tener algo para llevarte a la boca de comer, compañeras. Creo que la política económica tiene que estar pensada hacia abajo. ¿Por qué el banco no se le condona, no se le perdona ni un mes de interés? ¿Por qué? No, es que no lo entiendo. Creo que también las medidas sanitarias son muy importantes. Necesitamos pruebas masivas ya. Necesitamos barbijos, guantes gratuitos para la población. Necesitamos desinfección de ciertas zonas ya, rápido, inversión de dinero. La gente estaba un poco enojada conmigo de que yo soy tan belicista contra la iglesia. No es mi intención decirle que su fe es una mentira. Me parece que la fe no puede ser instrumento político, no puede ser instrumento gubernamental de romantización de las iglesias y de la mafia machista que gobierna este país. $15,000 en 4 vuelos, no ha servido ese dinero para otra cosa. $15,000 con un curita bendiciendo ciudades. Que saque Monseñor Sergio Gualberti de Santa Cruz, que saque de su dinero y pague esos vuelos, que la Iglesia Católica devuelva ese dinero y que se invierta en otra cosa. A eso me refiero cuando me enojo tanto con la Iglesia. Y por último, creo que tenemos que tener una visión de la salud pública mucho más fuerte. Cuando la gente hace una separación entre lo público y lo privado y mencionan que el Estado es el peor administrador de las empresas, es el peor administrador de la salud y no sé qué, creo que hay que tener una visión un poco más empática para quienes dependen solo del Estado, ¿no? Para quienes necesitan un seguro universal de salud, para los que necesitan un hospital en su barrio, para los que necesitan un hospital cerca de su casa, en su comunidad. Yo solo quiero decir lo último: arriba los feminismos disidentes, transfeministas, arriba los feminismos interseccionales. Los únicos movimientos que están reflexionando de manera obsesiva lo que está pasando en esta sociedad son los feminismos. La mayoría de los espacios de debate virtual que se están abriendo para reflexionar desde diferentes posiciones, esto son los feminismos. Los feminismos son la gran revolución de este siglo XXI. Entonces, yo creo que hay que escuchar a estos movimientos con más atención. Gracias. Súper, gracias, Cris, muchas gracias. Ahora vamos contigo, Will, súper cortito, por favor. Vamos con la yapita, que la charla se ha puesto súper interesante. Ya, súper. Bueno, el año pasado se ha criticado bastante el sistema, el Seguro Universal de Salud. Muchos se lo han dicho que era de carácter demagógico, electoral. Más allá de las falencias y de las certezas que puedan existir al respecto sobre estas acusaciones, creo que es importante pensar en la salud como prioridad, como no solamente una política de este gobierno transitorio, sino de un gobierno que realmente tenga que establecer políticas públicas a largo plazo. Creo que la salud y la educación es sumamente importante y creo que la prioridad que se tiene que hacer no solo desde este gobierno, sino de todos, es virar hacia ese lado, ¿no? Se debe de reducir, por lo tanto, los presupuestos que son destinados a otros espacios que tal vez son infructuosos, como ser Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y Policías, etcétera, para invertirlo en algo que es fundamental y es algo que va a ser tal vez la mejor inversión que podamos tener ante una sociedad que tenga
bastantes retos de aquí para adelante. ¿Qué puede hacer este gobierno transitorio? Yo simplemente diría que no politice la crisis, simplemente con eso haría mucho, que no le electoralice, digamos, esta pandemia, que no haya persecución política, que haya libertad de expresión. A la vez también, digamos, se podría señalar que también, como dice Guadalupe, haya claridad en el manejo de los datos. Eso es sumamente importante, y generar puentes. Si bien hace el año pasado, o tal vez con el gobierno del MAS, en el del gaste, en su decadencia, se criticaba que el MAS ya no era interlocutor con ciertos sectores sociales y cierta población. Hoy es a la inversa, hay población en la cual este gobierno no es un interlocutor válido, ni las instituciones del orden. Entonces se deben de generar puentes con quienes se deben de hablar, con las organizaciones sociales, para poder, digamos, de tener políticas públicas planificadas y sobrellevar mejor esta situación tan dificultosa. Súper. Muchas gracias, Will. Muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de la charla virtual. Ahora, como saben, esto va a quedar para la posteridad, para aquellas personas que lo vayan a ver, y me dirijo a ustedes ahora, el público que nos ha estado viendo. Bueno, este es un espacio de reflexión. Espero que toda la información que haya sido compartida por nuestros invitados cumplan esa función, ¿no? La de hacernos reflexionar y encontrar soluciones, porque, bueno, al final de esto vamos a salir todos, pero juntos, ¿no? Bueno, nada, quería agradecer y mandar un último saludo a Francia, que también nos están viendo desde Francia, y manden sus saludos. Y bueno, nada, agradecerles una vez más a ustedes, a todos ustedes por habernos escuchado. Hemos podido responder todas las preguntas, han aparecido más comentarios. La verdad es que es un tema muy extenso, hay muchas cosas que tal vez hubieran sido buenas profundizarlas, pero el tiempo es corto, ¿no? Bueno, les agradezco una vez más, una tercera vez, a ustedes y a los que nos están viendo. Nos vemos el próximo jueves. Un beso.